Hola, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, lo Sí, escuchamos, profe. Bueno, entonces vamos a hablar en el próximo rato sobre disfunción orgánica múltiple. Para aquellos que no me conocen, yo soy William Manzanares, soy profesor de esta clínica, de este servicio. Y bueno, entonces vamos a hablar de uno de los temas más importantes de nuestra especialidad. La sepsis lo es en general y particularmente la disfunción orgánica múltiple que hace a la patología del paciente crítico. Entonces, estos son los puntos que va a tocar la presentación del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la definición y el concepto de la disfunción orgánica múltiple, algún repaso de la historia, pues estos son conceptos que ya vienen desde hace unas décadas atrás, los tipos de disfunción orgánica múltiple que existen, de las diferentes disfunciones en la disfunción orgánica múltiple, algo sobre la fisiopatología de las disfunciones, particularmente en sepsis. Vamos a hablar, como les decía entonces, algo de etiopatogenia, en fin, hablaremos de algo, capaz que para muchos de ustedes con un enfoque algo nuevo o novedoso, como son esas formas que actualmente algunos autores como Marshall definen como disfunción orgánica múltiple iatrogénica, y que las vemos todos los días en la terapia intensiva y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos frente a una forma particular o diferente de disfunción orgánica múltiple. Y finalmente, como siempre, vamos a concluir. Esto es una imagen, una fotografía tomada ya por los años 50 en Dinamarca, en la Universidad de Copenhague, donde estos eran todos pacientes con polio, que estaban con fallo respiratorio, con edema pulmonar, y los médicos veían que cuando ponían a estudiantes de medicina, que hacían una especie de ventilación con presión positiva externa, por supuesto que no existían los ventiladores que hoy por hoy conocemos, esos pacientes lograban sobrevivir más, y probablemente sin darse cuenta, pero bueno, ellos fueron con seguridad de los primeros que describieron a la falla respiratoria, si bien el distrés respiratorio sería descrito muchos años después, en 1967. Entonces, haciendo un poco de repaso, un raconto de la historia, del concepto de la disfunción orgánica múltiple, probablemente ustedes, esto ya alguno de ustedes lo ha leído o lo sabe. Por ejemplo, en el año 1967, es una publicación, clásica publicación de Lancet, Asbaugh Petty, publican el primer reporte de 12 pacientes de la guerra del Vietnam, y ahí describen por primera vez el distrés respiratorio. Y eso es una forma de disfunción pulmonar, eso es disfunción pulmonar, y eso es, en definitiva, sin decirlo, una forma de disfunción orgánica múltiple. En ese mismo año apareció otra publicación en el Annals of Surgery, donde se describe por primera vez un paciente con falla, con compromiso de diferentes parénquimas en el contexto de una bacteriemia a Escherichia coli. Pero la primera descripción de disfunción orgánica múltiple o de fallo orgánico múltiple se describe a partir de un paciente con shock profundo y prolongado en el contexto de una ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Eso es una publicación del año 1973. Tilney es el cirujano que lo describe, y esa podríamos decir que es la primera gran descripción del síndrome de disfunción orgánica múltiple a partir de un shock prolongado por rotura de aneurisma de aorta abdominal. Pero probablemente el concepto más acabado de disfunción orgánica múltiple, y particularmente en sepsis, como bueno, ese modelo secuencial y expansivo, progresivo, es descrito en el 1965 por Arthur Bawe, y en ese mismo entonces, por ese entonces, en ese mismo momento, aquí en el Río de la Plata, y precisamente en este centro, donde yo me encuentro ahora,
y en el Hospital Italiano de la ciudad de Montevideo, el profesor Humberto Correa describe las manifestaciones sistémicas de la sepsis. Creo que un verdadero adelantado, el profesor Humberto, para la época. Y bueno, y junto con Homero Bañulo son también de los primeros en nuestro medio, los primeros en el medio que describen el concepto de la sepsis y de la falla orgánica múltiple. Y en este raconto histórico del concepto de la disfunción orgánica múltiple, ha tenido algunos cambios con el correr de los años. Algunos años más tarde se involucra al intestino como motor de la disfunción orgánica múltiple. Esta es la clásica teoría de Mickens y Marshall de la sepsis, del intestino como motor de falla orgánica múltiple, que años más tarde sería retomada, por ejemplo, por el propio Marshall y por John Alberdi, cuando hablan de que el intestino, bueno, en fin, sería como una especie de absceso no drenado en la sepsis, porque puede gatillar inflamación sistémica, disfunción orgánica múltiple, pero también es un motor propulsor y que puede generar un segundo hit en un paciente que previamente había ingresado por, bueno, otra patología crítica. Y bueno, y se arriba así al año 1992, donde bueno, el consenso de sepsis de aquel entonces define claramente lo que es disfunción orgánica múltiple, primaria, secundaria, en fin, algo que después vamos a ver un poco más en detalle. Y viniéndonos un poco más aquí en el tiempo, después, bueno, entran a surgir ya otros conceptos, no solamente el del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sino que allá por los 90 también se empieza a hablar de la compensación antiinflamatoria sistémica, y surge el concepto de, o se le empieza a prestar más atención a la hipertensión intraabdominal. El intestino cobra jerarquía en el contexto de la disfunción orgánica múltiple, y ahí surge el síndrome compartimental abdominal, y a partir de ahí, bueno, vienen la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, y bueno, NIH financia lo que se conoce como el Glue Grant, y ahí se establecen las bases genómicas, por ejemplo, del trauma y de las formas de disfunción orgánica múltiple en el trauma, porque, como ustedes bien saben, y desde ya lo afirmamos, la disfunción orgánica múltiple no es patrimonio exclusivo del fenómeno de la sepsis, sino que hay otras patologías en el paciente crítico que comparten la disfunción orgánica múltiple. Precisamente esta foto que yo quiero compartir aquí con ustedes es el profesor Humberto Correa, que fue director de este centro, director de este servicio, y como les decía, fue un verdadero adelantado, el profesor Humberto, allá por los años 70, introduciendo el concepto de la sepsis y de la disfunción orgánica múltiple, y enseñando durante muchos años el concepto de la disfunción orgánica múltiple en nuestra cátedra. ¿Qué es disfunción orgánica múltiple? Bueno, la disfunción orgánica múltiple, en primer lugar, es un síndrome que se caracteriza por la alteración de la función de órganos y sistemas que son incapaces de mantener la homeostasis. Esto es un primer nivel de definición. Podemos decir, o debemos decir además, que la disfunción orgánica múltiple es un proceso dinámico y potencialmente reversible, que es secuencial, es progresivo y es expansivo. Este es el modelo secuencial y expansivo de Roger Bone, que fuera propuesto allá por comienzo de los años 90, y que hoy, luego de prácticamente 3 décadas, o de más de 3 décadas, es un concepto que sigue teniendo vigencia. La disfunción orgánica múltiple, independientemente de cuál sea la causa que la genera, es un síndrome que que agrega mortalidad, que se asocia a malos resultados de la enfermedad crítica. Para que se manifieste una disfunción orgánica múltiple, y esto está tomado de un viejo artículo de Chest del año 1992, pero que creo que el mismo, ese concepto que ya tiene 30 años, sigue teniendo vigencia, y por eso yo quiero compartirlo con ustedes. Debe existir un insulto, una injuria, una noxa, sea la noxa que sea. Claro, si hablamos de sepsis, la noxa, como veremos, naturalmente, ustedes lo saben, es la infección. Y ese insulto en sepsis, en forma característica,
se asocia a inflamación sistémica, genera inflamación sistémica, y eso da una disfunción orgánica múltiple secundaria. Pero a veces el insulto, y el ejemplo típico es, por ejemplo, el trauma, o bueno, puede ser una intoxicación, puede generar una disfunción orgánica múltiple primaria, ¿verdad? Y después vamos a ver algunos ejemplos, particularmente en el contexto del trauma crítico, de disfunción orgánica múltiple primaria. Y como yo les decía, la disfunción orgánica múltiple, tanto primaria como secundaria, se asocia por lo general a no tan buenos resultados. Eso va a depender de algunas cosas que luego vamos a ver, pero por ejemplo de la sumatoria de disfunciones. Está claro que cuanto más disfunciones, la mortalidad, el pronóstico es tanto peor. Cuanto menos disfunciones, por cierto, las chances de recuperación serán mayores. Y parecería que hay un número que es importante y que deberíamos recordar, y es el número 3. Menos de 3 disfunciones, las chances de sobrevida son en el entorno del 80%, 3 o más disfunciones, y en particular cuando hablamos de disfunción orgánica secundaria por sepsis, las chances de mortalidad pueden aproximarse al entorno de 80%. O sea que hay que recordar, desde ya les digo, el número 3 y el número 80 en términos de sobrevida o mortalidad para, bueno, el número de disfunciones que conforman esa disfunción orgánica de múltiple y la mortalidad. Ya en el año 1992, con aquel consenso de sepsis, con aquella publicación de Chest y también de Critical Care Medicine, se definía a la disfunción orgánica múltiple como un proceso continuum que va de menos a más, que es evolutivo y potencialmente reversible. Eso es una característica propia de las disfunciones. Ese continuum, ese ir de menos a más, de menos disfunción a más disfunción, de menos gravedad a más gravedad, y por lo menos hasta cierto punto las disfunciones son potencialmente reversibles. Después con el tiempo se ha visto que hay pacientes, por ejemplo, hay pacientes con una disfunción renal, sea cual sea la causa de la disfunción orgánica múltiple, pero hablamos de sepsis hoy, y esos pacientes con disfunción renal, con ira séptica, en un porcentaje que será variable, pero que incluso se refiere hasta en el 20% de los casos, podrán evolucionar a enfermedad renal crónica. O sea que en esos casos, o en algunos casos, las disfunciones no siempre son reversibles. Por eso decimos que son potencialmente reversibles. Y por lo tanto, como sabemos que es un proceso continuo, que va de menos a más, el reconocimiento temprano, el reconocimiento precoz, es necesario, y esto se asocia a mejores resultados, pues permite instaurar medidas terapéuticas acordes, adecuadas. Y por eso es necesario, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablamos de disfunciones, contar con marcadores clínicos, objetivos, que permitan caracterizar y definir cada una de las disfunciones. Y algo que ya les dije, y se los vuelvo a repetir, cada una de las disfunciones, o mejor dicho, algunas de las disfunciones tienen claramente valor pronóstico, y la sumatoria de las disfunciones tienen valor pronóstico. Como les dije, la disfunción orgánica múltiple, y ahora hablo fundamentalmente de la disfunción orgánica múltiple secundaria, puede ser debida a diferentes noxas. De esto vamos a hablar un poquito, algo más adelante, pero desde ya sépanlo que, bueno, en el caso de la sepsis, la noxa es la infección, pero como veíamos cuando hablamos de la secuencia cronológica de la historia de la disfunción orgánica múltiple, el shock es una causa bien reconocida de disfunción orgánica múltiple, donde el intestino, como motor de la disfunción orgánica múltiple, con o sin infección, muchas veces, naturalmente, asociado a infección, pero recuerden, la conformación, la estructura tricompartimental de barrera intestinal es una generadora de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, no en vano, el 70-75% del tejido linfoide asociado a mucosa se encuentra a nivel del tracto de la mucosa gastrointestinal. O sea que el shock es una reconocida causa de disfunción orgánica múltiple y donde, repito, el intestino juega un rol
protagónico, y de hecho, como veíamos hoy, el shock fue la primera descripción de falla orgánica múltiple en el año 1973. Esto es un slide que me había pasado esta imagen Gastón hace un año atrás, a propósito de un curso de capacitación que dimos para médicos no intensivistas cuando se desató en nuestro país la epidemia por COVID, y ahí lo que ustedes pueden ver es cómo diferentes variantes de la disfunción orgánica múltiple explican un número grande, un número importante de las admisiones a terapia intensiva. Y no solamente los pacientes ingresan con disfunción orgánica múltiple a la terapia intensiva, sino que algunas veces, estando ingresados los pacientes, bueno, hacen sepsis nosocomial, o incluso, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, hay otras formas de disfunción orgánica múltiple, de DOM que podríamos decir asociadas a iatrogenia, como refiere Marshall, que creo que en eso los médicos intensivistas y la estancia del paciente crítico en la terapia intensiva tenemos bastante que ver en esas formas de disfunción orgánica múltiple. Sepsis requiere la presencia, por definición, de infección que podrá ser tanto bacteriana, viral, fúngica, parasitaria, y estas infecciones gatillan disfunción orgánica múltiple. Esto es, en parte, trayendo el viejo concepto de la sepsis, y para ver cómo, bueno, diferentes tipos de infecciones generan inflamación sistémica, generan disfunción orgánica múltiple, pero claro, hay otras causas, como decíamos, que generan disfunción orgánica múltiple porque son causas generadoras de inflamación sistémica y de disfunción orgánica múltiple secundaria. Una infección localizada, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una infección por Staphylococcus aureus en piel, una neumonía con o sin distrés, una lesión intestinal, todas ellas son causas generadoras de infección, o son infecciones que van a gatillar inflamación sistémica, podrán o no invadir esas infecciones, esas bacterias, el torrente sanguíneo, generar inflamación sistémica, generar sepsis, generar, en definitiva, disfunción orgánica múltiple. Me pareció que es una representación gráfica bastante linda de ver, que representa claramente lo que es, en definitiva, el fenómeno de la disfunción orgánica múltiple en la sepsis, a partir de una infección localizada, muchas veces o algunas veces no identificada, se genera la inflamación sistémica, y en el curso evolutivo de esa respuesta inflamatoria sistémica se genera una disfunción orgánica múltiple secundaria. Y siempre se decía, ya desde la presentación del modelo secuencial expansivo de Bonn, allá por los años 90, de que la respuesta inflamatoria sistémica era el eslabón intermediario entre ¿qué? Entre la infección, por un lado, en el caso de la sepsis, y la disfunción orgánica múltiple. No obstante infección, las diferentes disfunciones, ya sea hemodinámica, digestiva, hematológica, encefálica, pulmonar, renal, hepática, metabólica, en fin. De algunas de estas disfunciones vamos a hablar con algo más de detalle, en el entendido de que a lo largo de su formación como médicos intensivistas, muchas de las disfunciones ustedes las tratan en detalle. Hay clases particularmente dedicadas al análisis de esas disfunciones. Por ejemplo, recuerdo hace una semana atrás, Ignacio les habló sobre el shock séptico, el curso o el semestre de respiratorio dedica una parte grande, porque es uno de los grandes temas de nuestra especialidad, al distrés respiratorio. Bueno, cuando nosotros en el semestre de nutrición, metabolismo y medio interno le dedicamos un espacio importante, porque lo requiere, a la insuficiencia renal, a la injuria renal, y ahí hablar de injuria renal, de disfunción orgánica múltiple y de injuria renal en la sepsis es un tema bien grande. Entonces, sabiendo que ustedes a lo largo de su formación van a seguir tocando estos temas, vamos a pasar rápidamente por
los mismos. Esto es volver a la definición de sepsis, porque en definitiva, sepsis es disfunción orgánica múltiple secundaria a una infección con riesgo de la vida, y de acuerdo al último consenso del Sepsis 3 del año 2016, se identifica a la sepsis como una variación de 2 puntos en el score SOFA, que ahora vamos a hablar de qué es el score SOFA. Y ahí llegamos a los marcadores de disfunción. Para que un marcador sea útil en la práctica clínica, para que nos permita a nosotros arribar al diagnóstico de disfunción y de disfunción orgánica múltiple, se le exige a esos marcadores que tengan algunas características. Y esto está bastante bien presentado por John Marshall en esta publicación del Critical Care Medicine del año 2021. Los marcadores deben ser simples, sencillos, podrán ser único o múltiple, pero deberán ser representativos del órgano o del sistema que estamos valorando. Tienen que ser fáciles de cuantificar y se les exige no incluir maniobras terapéuticas. Y es fundamental que esos marcadores de disfunción sean objetivos y que dependan de la patología y no del operador. Por eso la objetividad es fundamental a la hora de definir un marcador. Y ahora que veo las exigencias que deben tener los marcadores de disfunción orgánica múltiple, y habiendo definido la disfunción orgánica múltiple, recuerdo que hay algo que no les dije, y que me parece que es algo muy importante, y que alguna vez he escuchado y he leído también cosas un poco contrapuestas, o que no son del todo claras. ¿Cuántas disfunciones se requieren para hablar de disfunción orgánica múltiple? Bueno, probablemente ustedes lean en más de un artículo, y yo en estos últimos días he leído de libros y he leído también algunos artículos, algunos recientes, otros no tanto, hablamos bastante de historia, y para definir disfunción orgánica múltiple hay quienes dicen 2 o más disfunciones. Para nosotros, una única disfunción ya es disfunción orgánica múltiple. O, por ejemplo, si ustedes se enfrentan en la terapia intensiva a un paciente que ingresa con una neumonía aguda, comunitaria, grave y shock séptico, que encaja en la definición de shock séptico. Van a decir que no tiene disfunción orgánica múltiple y que no están ante un paciente con una sepsis pulmonar comunitaria con shock séptico. Claro que sí. O sea que una única disfunción nos permite afirmar que estamos frente a una disfunción orgánica múltiple. Por ejemplo, he leído algunos otros artículos que hablan de 3 o más. Probablemente ustedes vean 2 o más, pero yo les digo, con 1 o más, nosotros hablamos de disfunción orgánica múltiple. Y ahora vamos a ver algunos scores de disfunción orgánica múltiple. Probablemente el que ustedes más conocen, y seguramente muchos de ustedes alguna vez han hecho los cálculos, es el score SOFA. Este es el score de Marshall, que fuera propuesto allá a mediados de los años 90, es un clásico score que evalúa la disfunción respiratoria, renal, hepática, hemodinámica, hematológica y neurológica. A la hora de valorar la disfunción cardiovascular, este score, o la primera versión del score de Marshall, lo que presenta es la presión arterial ajustada por la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y estima la frecuencia cardíaca en base a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial media. Pero más recientemente ha sufrido alguna modificación y el score de Marshall, bueno, puede ser valorado según el valor de la frecuencia cardíaca, el requerimiento o no de drogas presoras y en particular de noradrenalina, así como también el nivel de lactatemia como parámetro predictor pronóstico, pero además como un parámetro para valorar perfusión tisular.
¿no? Entonces, esto es una modificación que ha sufrido el score de Marshall. Esto es así porque, como decíamos, por ejemplo, y ahora se me ocurre viendo este diapositivo, es que las disfunciones van de menos a más. Y disfunción hemodinámica, si bien todos conocemos la máxima de expresión, que es el shock séptico, ¿no? Eso está claro, nadie puede dudar, pero hay grados mínimos de disfunción. Y eso a veces no lo decimos, a veces porque no nos animamos a decirlo, a veces porque no lo sabemos. Pero está claro que hay grados mínimos. Yo recuerdo, y hace poco, a propósito de un paciente, lo veíamos en la reunión clínica de nuestro servicio, que allá por los años 90, Roger Bond proponía 3 estadios para hablar de la disfunción hemodinámica en la sepsis. Y el estadio 3 era lo que hoy conocemos como shock séptico. Por cierto, que en aquel entonces también se conocía como shock séptico. Pero, claro, existía una fase inicial, que era lo que se denominaba fase hiperdinámica de la sepsis, que es taquicardia e hipertensión. ¿Cuántas veces, piensen ustedes, han visto en la terapia intensiva pacientes infectados que tienen adecuada periferia, adecuada perfusión tisular, con niveles de lactatemia que están francamente por debajo de 2 milimoles litro, lactatemias normales, y que sin embargo ustedes lo ven taquicárdicos, hipertensos, ustedes dicen está hiperdinámico, no me gusta, está feo, y a las 2-3 horas está siderado, está francamente hipotenso, con oligúrico, está en ventilación mecánica, tiene claros elementos de hipoperfusión tisular y tiene un lactato de 2 y pico. Eso es algo muy frecuente de ver en terapia intensiva. Esa secuencia les muestra claramente lo que es disfunción, en este caso disfunción hemodinámica, ese continuum que va de menos a más, esa cosa progresiva, expansiva, de menos a más, que ya se proponía ya en los años 90 y que incluso a mediados de los 70 ya era propuesto. Este es otro de los scores que seguramente todos ustedes conocen, bastante más que el otro, por cierto, y que creo que ya vieron, que es el score SOFA. Bueno, recuerden que habrá que tener, de acuerdo al requerimiento actual de definición de sepsis, infección con la variación de 2 puntos en el score SOFA, eso es lo que hace al diagnóstico de sepsis, y este es otro score ya menos utilizado, es un score que fue propuesto por Legal en el JAMA ya por mediados de los años 90, que también valora las 6 grandes disfunciones con una puntuación que va de 0 a 22, y al igual, tanto que el SOFA como el score de Marshall, para valorar la disfunción orgánica y la evolución de la disfunción orgánica, la puntuación de este score se aumenta cuando peor es el pronóstico, peores son los resultados. Y por ejemplo, retomando este concepto, está claro que cuanto mayor es la puntuación del score de disfunción orgánica múltiple, esto quiere decir cuanto mayor es el número de disfunciones y a su vez cuanto más severas o más graves son esas disfunciones, el pronóstico, la mortalidad en UCI y la mortalidad hospitalaria será tanto mayor. Así, por ejemplo, si hablamos y si tenemos en cuenta el score de Marshall, que va de 0 a 24, por ejemplo, una puntuación entre 5 y 8, eso se asocia a una mortalidad algo por encima del 15%, creo que estaba en el entorno del 17%, en tanto que puntuaciones del score de Marshall entre 22 y 24, eso se asocia a una mortalidad que está en el entorno del 100%, entre 95 y 98%. Eso quiere decir claramente que cuanto mayor es la puntuación del score de severidad de disfunción orgánica múltiple, los resultados son tanto peores, la mortalidad es tanto peor. Y esto que yo les decía hoy es interesante, recuerden el número 3 y el número 80. Menos de 3 disfunciones, la sobrevida anda en el entorno del 80%.
En tanto que, más de tres o más disfunciones se asocia a una mortalidad en el entorno del 80%. Me parece que estos son datos interesantes, son datos que ya tienen unos años, pero miren que hay algo que es bastante interesante. Pese al tiempo transcurrido, pese al advenimiento de nuevas técnicas, pese a las diferentes estrategias de soporte, de sostén, que es lo que en buena parte hacemos en medicina intensiva, los resultados de los pacientes con disfunción orgánica múltiple no se han modificado sustancialmente a lo largo de los últimos años. Entonces me parece que estos son valores a tener en cuenta. Esto es para ver algo sobre la fisiopatología del fenómeno de la disfunción orgánica múltiple en la sepsis. Ustedes saben que, como dijimos, a punto de partida de la anoxa, del insulto, se genera una respuesta de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Pero claro, no es aquel modelo que veíamos o que conocíamos desde los años 90, donde a una fase inicial de respuesta inflamatoria sistémica le sucedía en el tiempo una fase de compensación antiinflamatoria sistémica y quedaba ese espacio de equilibrio que era el denominado MARS, un síndrome de respuesta intermedia. No, está claro que, y eso tiene una definición en el nivel clínico, pero también tiene un patrón de citoquinas determinados. Desde el momento que se genera, que se gatilla la respuesta inflamatoria sistémica, también se genera una respuesta compensatoria antiinflamatoria sistémica. Para que exista disfunción orgánica múltiple a punto de partida de esa anoxa, de ese insulto inicial, se requiere una respuesta inmune del huésped que sea disregulada, ¿verdad? Siempre la disfunción orgánica múltiple, y concretamente la sepsis, que es una forma de disfunción orgánica múltiple, la forma más frecuente de disfunción orgánica múltiple, requiere una respuesta inmune disregulada del huésped. Y esa respuesta inmune se va a asociar a cambios a nivel de la microvasculatura, hay cambios endoteliales. Hablamos ya algo sobre el rol del tracto gastrointestinal y de la barrera intestinal en el fenómeno séptico, en el fenómeno de la disfunción orgánica múltiple. Hay disfunción mitocondrial y algo vamos a ver, un slide sobre eventos que caracterizan la disfunción mitocondrial de la disfunción orgánica múltiple y que subyacen en parte a la disfunción orgánica múltiple, y hay lo que se denomina toda una reprogramación metabólica, y en definitiva estos cuatro grandes fenómenos están en la base de la falla orgánica múltiple. Ustedes conocen los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño o a injuria, que activan receptores de reconocimientos de patógenos, y en definitiva estos lo que van a hacer es, a nivel citosólico, activar ciertas o diferentes rutas, vías de señalización y factores de transcripción, y en definitiva son los responsables últimos de la respuesta inflamatoria sistémica, que, como decíamos, es ese eslabón intermediario entre la anoxa, en este caso la infección, y la disfunción orgánica múltiple. Pero también es cierto que, y es un punto importante a la hora de hablar de los eventos que subyacen a la disfunción orgánica múltiple, el endotelio juega un rol trascendental. Tanto los DAMPs como los PAMPs que veíamos recién, así como también el estrés oxidativo y las alteraciones en el metabolismo del óxido nítrico, van a generar, entre otros eventos, la denudación del glicocálix. Esto va a llevar a alteraciones del gradiente oncótico a través del endotelio, y esto va a promover la fuga capilar, y a su vez la adhesión plaquetaria y de polimorfonucleares neutrófilos.
Y la fuga capilar, siempre decimos en la clínica que la respuesta inflamatoria sistémica, que inflamación sistémica, disfunción orgánica múltiple, en definitiva, se asocia a fuga capilar, a hiperpermeabilidad capilar. Y bueno, estos fenómenos, estos eventos están en la base de esas alteraciones que hemos visto. Y lo último que quería decirles de esta parte menos clínica de esta presentación es, bueno, la disfunción mitocondrial juega su rol en la disfunción orgánica múltiple. Hay un aumento del consumo de oxígeno, de la tasa metabólica, esto induce hipoxia tisular. Y esta hipoxia tisular afecta, altera la producción de ATP. Pero al mismo tiempo, y como causa de mediadores inflamatorios y de RAMS, hay una incapacidad para utilizar oxígeno, es una forma de hipoxia citopática, y esto limita la producción de ATP, puesto que hay una reducción de la fosforilación oxidativa. Y estos son eventos que, en definitiva, están en la base de esas alteraciones que nosotros vemos a nivel clínico. ¿Cómo reconocer las disfunciones más frecuentes en estos pacientes? Bueno, ya hablamos de la disfunción hemodinámica, ustedes saben cómo se define shock séptico, ya tuvieron una clase donde se les habló en profundidad, en detalle, de shock séptico, simplemente este diapositivo para recordarles la definición de shock séptico como la disfunción hemodinámica caracterizada por alteración circulatoria, metabólica, celular, marcador de mortalidad, una hipotensión arterial que requiere vasopresores con el objetivo de mantener una presión arterial media por encima de 65, un nivel de lactato por encima de 2, a pesar de una adecuada resultación de volumen. Así es como lo veríamos en la clínica, ¿verdad? Estos son los elementos que ustedes buscan en la clínica. Y bueno, una cosa que, porque esto en definitiva hace a ese concepto de disfunción, a ese continuum que va de menos a más, y que esto es disfunción, es que con relación a la disfunción hemodinámica, y ya hablamos de las fases de la disfunción hemodinámica según Roger Bond, pero me parece que este dato es bien interesante. Porque cuando ustedes están en la clínica, y estos son datos que ya tienen muchos años, pero que a lo largo de este tiempo, y uno que ya tiene unos años, ve cuando se enfrenta a unos pacientes, y son datos que muchas veces están presentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes están al frente de una terapia intensiva, lo van a estar, cuando tienen un paciente que viene con hipotensión arterial, con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, y de modo concomitante la temperatura rectal está por encima de los 38 grados y medio, o tienen un paciente ingresado en la terapia intensiva que tiene un determinado valor de presión sistólica, y ven que de repente la presión arterial sistólica cae por lo menos 20 milímetros de mercurio con relación al valor de base, y en la hora previa o en la hora posterior hay una variación de la temperatura rectal con un ascenso que es de por lo menos 1,5 grados. Bueno, sepan que esta forma de disfunción hemodinámica con el cual se nos presenta ese paciente o que está instalando ese paciente, eso en el 80-85% de los casos es sepsis. Ese paciente va hacia un shock séptico. Y esto es un muy antiguo trabajo y muy interesante, que está en unos anales de tórax del año, publicado en unos anales de tórax del año 1988, que me parece interesante y que, bueno, sí, acá tengo una persona cerca mío que dice que es nuevito, pero sepan que la medicina intensiva es una especialidad que el año pasado en nuestro país y en el mundo, nuestro país fue pionero en medicina intensiva, cumplió 50 años. Entonces, permítanme decirles que la medicina intensiva no surge en los últimos 4 o 5 años, o muchachos más jóvenes, o algunos no tan jóvenes, pero que se lo creen. No empezó ya medicina intensiva. Disculpe porque me están interrumpiendo acá alrededor. Pero bueno, sigamos. La disfunción pulmonar, el distrés respiratorio, como decíamos hoy, ustedes tienen un semestre de respiratorio y
El tema de distrés es uno de los grandes tópicos de ese semestre y es uno de los grandes temas de nuestra especialidad. Y hoy cuando hablábamos de la historia de la disfunción orgánica múltiple, uno de los primeros hitos que citábamos en ese recorrido histórico fue la publicación de 1967 de Asbaugh, Bigelow, Petty en Lancet, donde se describe por primera vez al distrés respiratorio. Y esta es la nueva definición, ya no tan nueva, de Berlín del año 2016. Pero bueno, eso todos ustedes lo saben. Como estamos medio cortos de tiempo, vamos a seguir. Con relación a la disfunción renal, esta es una disfunción bien interesante, bien importante en los pacientes con disfunción orgánica múltiple. Se define según, como ustedes saben, los criterios CADIGO, con 3 niveles diferentes, tanto por el valor de la creatininemia, así como también por el criterio de diuresis. Y algunas cosas son bien interesantes de la disfunción renal en la sepsis, o en la disfunción orgánica múltiple. La sepsis es su causa más frecuente, y esta disfunción se asocia a mortalidad, 60% de mortalidad hospitalaria. Tiene una etiología que es multicausal. Ahí acá juega el shock, juega el estrés oxidativo, la apoptosis celular tubular, fenómenos de isquemia, reperfusión, en fin. Hay sobrecarga de volumen y en eso juega, por ejemplo, en los pacientes resucitados que han sido repuestos, el incremento de la presión intracapsular, eso que ustedes saben, no vamos a entrar en detalle porque sería como irnos mucho de tema. Pero bueno, saber que estos fenómenos están en la base de la injuria renal aguda en la sepsis. Con relación a la disfunción hematológica, la anemia es frecuente, aunque cuando nosotros nos enfrentamos frente a un paciente crítico con anemia, seguramente hay que pesquisar otras causas y no atribuir como primera causa la anemia al fenómeno de la sepsis o a la disfunción hematológica. La plaquetopenia también es frecuente. Aproximadamente hay algunas series que muestran que hasta el 55% de los pacientes con disfunción orgánica múltiple, en particular por sepsis, pueden presentar plaquetopenia, y se dice clásicamente que la plaquetopenia es como un espejo de la sepsis, es como un espejo de la disfunción orgánica múltiple que va y viene con la sepsis. El paciente mejora, el recuento plaquetario se va hacia arriba, el paciente empeora, el recuento plaquetario se va hacia abajo. También existe como traducción, como manifestación de infección, la hiperplaquetosis. No solamente es la plaquetopenia lo que está presente, hay una alteración del tiempo de protrombina, hasta el 60% de los pacientes pueden presentar coagulación intravascular diseminada, por lo menos elementos de C y D de laboratorio. Y bueno, la sepsis o la disfunción orgánica múltiple es un estado de upregulation procoagulante, ¿verdad? Con un aumento de la adhesión plaquetaria y bueno, ya puede existir activación de los factores de la coagulación. Con relación a la disfunción neurológica, típicamente representada por la encefalopatía séptica. Tiene una frecuencia variable entre el 50 y el 70%, pero hay series que reportan hasta un 70% realmente, es una disfunción frecuente. Muchas veces es la primera disfunción en aparecer en los pacientes con sepsis, y muchas veces también es una disfunción que permanece en el tiempo y es de las últimas en retirarse. Se caracteriza por una encefalopatía metabólica difusa, con manifestaciones clínicas que son inespecíficas, con disfunción neuronal y de barrera hematoencefálica y fenómenos de apoptosis, de disrupción de la neurotransmisión dopaminérgica y colinérgica. Pero una cosa bien importante cuando nos enfrentamos frente a un paciente con disfunción orgánica múltiple, con compromiso de conciencia o con algo que pensamos puede ser encefalopatía dentro de la disfunción orgánica múltiple, es que, bueno,
Este debe ser un diagnóstico de exclusión y muchas veces habrá que ir a plantear otras causas del compromiso de conciencia, del compromiso neurológico. Y también dentro de la disfunción neurológica hay que hablar algo sobre la debilidad muscular adquirida, sobre la polirradiculomiopatía de la enfermedad crítica o debilidad muscular adquirida, porque también se entiende hoy es un elemento de disfunción neurológica. La disfunción hepática. El hígado juega un rol clave en la sepsis, que muchas veces desconocemos y muchas veces no tomamos en cuenta. El hígado y el intestino. La disfunción hepática es relativamente frecuente. Se cree que 1 de cada 3 pacientes con disfunción orgánica múltiple presentan algún grado de disfunción hepática. Se caracteriza típicamente por ictericia, hepatomegalia, hepatalgia, niveles de bilirrubina total por encima de 2, apredominio de la directa. Las transaminasas, TGO y TGP, aumentan 2-3 veces el valor de referencia. Existe un incremento de fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa puede aumentar hasta 10 veces. Y bueno, esto lo que sería un patrón de tipo colestático, que es típicamente un patrón séptico. Sin embargo, también se ha descrito en la sepsis la hepatitis hipóxica. Y de hecho, se sabe hoy que la sepsis es la segunda causa, y en particular la sepsis con shock séptico, es la segunda causa más frecuente de hepatitis hipóxica, donde existe un incremento sostenido de TGO y TGP hasta de 20 veces, y lo cual le agrega, esta disfunción sí, agrega mortalidad al paciente con disfunción orgánica múltiple, que instala una hepatitis hipóxica como manifestación de la disfunción orgánica múltiple, con una mortalidad atribuible hasta del 50%. Está claro que al mes las disfunciones pueden resolverse o las disfunciones pueden persistir. Esto es una revisión que incluye 5 trabajos clínicos diferentes donde se evalúa la resolución de las disfunciones y la persistencia de las disfunciones al mes. Recuerden que, por definición, cuando hablamos de disfunción orgánica múltiple, cuando hablamos de cada una de las disfunciones, las mismas son potencialmente reversibles, pero es importante saber, es importante recordar que las mismas pueden persistir e incluso más allá del periodo agudo, una vez que la causa subyacente que gatilló la disfunción orgánica múltiple y que otras disfunciones hayan revertido. Quisiera hablarles algo sobre el rol del hígado y del intestino en la disfunción orgánica múltiple. El hígado cumple un rol clave, puesto que existe un crosstalk bidireccional entre el hígado y la barrera intestinal, así como también entre el hígado y otros órganos. ¿Por qué? Porque el hígado en la sepsis se caracteriza por ser un replicador de respuesta inflamatoria sistémica. Hay un aumento en la síntesis de citoquinas, en particular proinflamatorias, y además el hígado en la sepsis presenta una reducción, una disminución del clearance bacteriano. Estos dos elementos, la generación de respuesta inflamatoria, la disminución del clearance bacteriano, en definitiva, van a impactar sobre la estructura y función de la barrera intestinal, y esa disrupción de barrera intestinal va a gatillar respuesta inflamatoria local y sistémica, que va a impactar, además de en el hígado, en otros órganos a distancia. O sea que esto genera, hay un crosstalk bidireccional hígado-intestino, pero que además es la base, es el motor para que se genere un crosstalk bidireccional entre la... Está claro, y aquí creo que lo vemos bien representado, cómo el hígado en la sepsis cumple diferentes roles. Por ejemplo, lo veíamos hoy con relación al clearance bacteriano, que está alterado, pero también el hígado forma parte de una respuesta o promueve una respuesta inmune disregulada,
y eso genera hiperinflamación e inmunosupresión. A su vez, el efecto sobre la barrera intestinal va a condicionar generación de mediadores a nivel intestinal, fenómenos de translocación bacteriana, y un aspecto clave en todo lo que son las alteraciones metabólicas del paciente con enfermedad crítica, del paciente con inflamación sistémica y disfunción orgánica múltiple, es cómo se altera la respuesta metabólica hepática. Se altera la neuroglucogénesis, la cual, dependiendo de los niveles insulina-glucagón a nivel portal, va a estar claramente alterada y está hiperactivada en el hígado, pero cuidado, porque en presencia de una disfunción hepática, y en particular de una disfunción hepática grave, esto no puede ser así. Y también, si bien hay una repriorización de la síntesis hepática de proteínas hacia los reactantes de fase aguda, también hay un incremento en la síntesis de albúmina. Pero a veces se expresa una proteólisis aumentada a nivel hepático, en particular cuando los pacientes, y aquí me remonto al grupo de Greta Van den Berge y al concepto de autofagia en la fase aguda de la enfermedad crítica, en particular cuando estos pacientes reciben aminoácidos y sobre todo aminoácidos por vía parenteral. Entonces, hay que prestarle más atención al hígado como órgano generador de disfunción orgánica múltiple, pero también como órgano replicador de inflamación sistémica y de disfunción orgánica múltiple. El microbioma juega un rol clave, fundamental, en los pacientes con disfunción orgánica múltiple. Ustedes recuerdan, allá por comienzo de los años 80, hay una publicación muy interesante de John Marshall y de John Alberdi, que se llama el intestino como el absceso no drenado del fenómeno séptico. De hecho, Marshall y Mikin fueron, hace unos años hablábamos de 4 grandes teorías de la sepsis, y una era la teoría intestinal, y precisamente en los años 80 se apuntaba a esto que hoy por hoy conocemos bastante más, aunque aún resta bastante por conocer. Está claro que en la enfermedad crítica, el microbioma y el microbioma intestinal se transforma en lo que se denomina patobioma. Eso es un fenómeno de disbiosis, donde se pierde lo que se denomina la resistencia a la colonización. Y esa disbiosis, ese fenómeno de disbiosis, se asocia con internación prolongada, con hospitalización prolongada y con una mayor incidencia de complicaciones infecciosas y una mayor incidencia de sepsis. Y está bastante bien establecido que cuanto mayor es la pérdida de la resistencia a la colonización y cuanto mayor es la disbiosis intestinal, el riesgo de presentar disfunción orgánica múltiple, el riesgo de presentar sepsis es tanto mayor. Esto daría para toda una clase, solamente este punto, este aspecto. Pero ustedes no crean que la microbiota intestinal es simplemente un conjunto de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Las mismas cumplen funciones claves para nuestro organismo. Por ejemplo, las mismas generan ácidos grasos de cadena corta, generan butirato, que es el nutriente del colonocito, generan acetato, generan butirato, que el hígado y el músculo van a necesitar para su normal funcionamiento. Pero a su vez, diferentes órganos, pulmón, riñón, hígado, lo veíamos recién, el rol del hígado y el contacto direccional del hígado con el intestino, van a incidir, en particular cuando están con disfunción, y van a promover un mayor grado de disbiosis, un mayor grado de diversidad filogenética en las bacterias del microbioma intestinal. Y ese desequilibrio que existe entre el microbioma y la barrera intestinal, recuerden el modelo tricompartimental de barrera intestinal, donde el microbioma es el componente más interno y el epitelio es el componente intermedio, además de un componente inmunológico representado por el sistema GAL.
ese desequilibrio está en la base de disfunción orgánica múltiple, y esto va a favorecer, bueno, precisamente la translocación bacteriana, entendiendo como tal no solamente el pasaje de bacterias o de productos de origen bacteriano de la luz a la circulación sistémica, sino también la propia generación de mediadores de inflamación y de disfunción a distancia, a punto de partida del microbioma, a punto de partida de esta microbiota disbiótica. Vamos a ver algunos ejemplos particulares para ir finalizando de disfunción orgánica múltiple. Esto es un concepto que particularmente me interesa mucho y que he leído. Particularmente ha sido Marshall quien ha hablado así de disfunción orgánica múltiple y iatrogénica. Existen diferentes ejemplos de estrategias terapéuticas en la medicina intensiva que pueden ser generadores de disfunción orgánica múltiple. Por lo menos de formas o tipos diferentes a lo que es nuestra concepción clásica, usual, de disfunción orgánica múltiple. Por ejemplo, la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica podría ser interpretada o concebida como una forma de disfunción orgánica múltiple. Cuanto el uso liberal de antimicrobianos que impactan, por ejemplo, sobre el microbioma, favorece la emergencia de multidrogas resistentes, de PAN resistentes, de infecciones graves y de disfunción orgánica múltiple, de sepsis, a partir de la colonización e infección por estos agentes. Y ni que hablar el uso de fluidos intravenosos y de la acumulación hídrica, de la acumulación de fluidos, que puede ser causa de una forma de disfunción orgánica múltiple, que es lo que actualmente se conoce como el HIPS, Global Increased Permeability Syndrome, que es un síndrome de permeabilidad global aumentada, que es una forma, una expresión de falla multiorgánica, de disfunción orgánica múltiple, con alteraciones de la coagulación particularmente, hay coagulopatía, hay anemia dilucional y por supuesto un desbalance hidroelectrolítico bien interesante y bien característico. Y entonces nosotros podemos establecer un modelo en 3 hits. Por ejemplo, un paciente, y volviendo al ejemplo que poníamos hoy, del paciente que ingresa con una neumonía aguda, comunitaria grave, con o sin shock, pero vamos a ponerlo con shock, con sepsis, ese sería un primer hit. Un segundo hit puede ser desencadenado por la reperfusión, la resucitación con volumen, con fluidos de ese paciente que con shock puede generar fenómenos de isquemia-reperfusión y eso ser causa de un segundo hit, donde acá seguramente el intestino, la barrera intestinal, juega un rol bien interesante. Producto de la resucitación con fluidos y de un balance de fluidos acumulativo francamente positivo en el correr de los días, en la evolución del paciente en la terapia intensiva, el paciente instala un síndrome de acumulación de fluidos, instala un verdadero síndrome de permeabilidad global aumentada, y eso sería un tercer hit. Y eso debería ser interpretado como una forma, nueva forma de ver y de analizar y de abordar la disfunción orgánica múltiple. Porque en definitiva, el HIPS se asocia a disfunción pulmonar, disfunción hepática, gastrointestinal, renal, cardiovascular, en fin, neurológica. Múltiples órganos y sistemas forman parte de esa respuesta secundaria a la acumulación de fluidos, a la fuga capilar, secundario al incremento de la permeabilidad generalizada que existe en estos pacientes. Otra forma puede ser el distrés intestinal, ¿verdad? En pacientes con hipertensión abdominal, esto es un modelo de 2 hits distintos, pero que estos pacientes, muchas veces, los pacientes críticos,
pueden presentar, y esto también es un ejemplo de disfunción orgánica múltiple, distinto al concepto clásico que nosotros tenemos de disfunción orgánica múltiple en el paciente con sepsis. El DON postraumático, esto está bien estudiado. Hoy cuando hablábamos de la historia, de la evolución del concepto de disfunción orgánica múltiple, como Glugrand ha establecido las bases genómicas de la disfunción orgánica múltiple en el trauma. Y en los pacientes con trauma existen diferentes momentos evolutivos y existen diferentes formas de disfunción orgánica múltiple, cada una con sus particularidades propias y con una evolución y un tratamiento y un pronóstico que son diferentes. Existen factores propios del huésped, como siempre, como en todo fenómeno de disfunción orgánica múltiple, y existe una respuesta disregulada. Existen factores inherentes al propio trauma y también al tratamiento. Y podríamos establecer dos momentos evolutivos diferentes. Una disfunción orgánica múltiple precoz, en las primeras 72 horas del trauma, eso es el 40% del total de casos de disfunción orgánica múltiple post-trauma, y una disfunción orgánica múltiple tardía, más allá de las 72 horas del trauma, que es el 60% restante. La forma precoz, entonces, primeras 72 horas del trauma, usualmente no está asociado a infecciones, pero puede ser la sepsis, una forma de disfunción orgánica múltiple postraumática precoz, podría serlo, aunque es típicamente una forma de DON postraumático tardía más allá del día 3, luego de que el paciente ha sido admitido, ingresado en la terapia intensiva con la patología traumática. Esta forma de DON postraumática precoz tiene mayor mortalidad y con frecuencia asocia la disfunción respiratoria, es la más precoz y la más frecuente. La tardía, como veíamos, más allá de las 72 horas, 60% de los casos, y usualmente asocia un segundo hit, y ese segundo hit es la infección, ese segundo hit es la sepsis. Entonces, para ir finalizando con esta parte, vean ustedes, la disfunción orgánica múltiple primaria, consecuencia directa del trauma, primeras 48-72 horas, los ejemplos clásicos ya presentados allá por los años 90, el distrés secundario a aspiración a injuria inhalatoria o contusión pulmonar, la ira mioglobinuria por rabdomiólisis y la coagulopatía politransfuncional. Y recuerden que la disfunción orgánica múltiple primaria es típicamente, siempre lo es, una forma precoz de disfunción orgánica múltiple en el post-trauma, en las primeras 72 horas. La forma tardía, que usualmente requiere de un segundo hit, más allá del trauma inicial, es la disfunción que ocurre como consecuencia de la respuesta disregulada del huésped a la agresión. Requiere inflamación. La inflamación aquí nuevamente es ese eslabón intermediario entre la anoxa, el segundo hit, con frecuencia de infección, y la disfunción orgánica múltiple. Y esta forma de disfunción orgánica múltiple con frecuencias tardías. Pero claro, puede ser también, naturalmente, una forma de disfunción orgánica múltiple trauma precoz. Ejemplo, puede ser el paciente con un shock profundo, prolongado, que en la evolución instala fiebre, y bueno, porque lo veíamos hoy, la descripción original de la disfunción orgánica múltiple, allá en 1973, cuando Tilney describe en el postoperatorio de una rotura de aneurisma abdominal, con shock profundo, la falla de múltiples órganos y sistemas. Y lo último que yo quería hablar con ustedes sobre formas especiales de falla orgánica o de disfunción orgánica es el denominado síndrome de PICS, cuando existe inflamación, inmunosupresión e hipercatabolismo en el contexto de una enfermedad crítica, entendiendo enfermedad crítica crónica como aquella que se prolonga más allá de los 14 días. Si bien cuando uno habla de enfermedad crítica crónica o de enfermedad crítica prolongada, ahí entran a jugar más de una definición diferente. Hay quienes hacen la disquisición entre hospital comunitario y hospital universitario, para los tiempos, en fin, de la realización de la traqueostomía, pero bueno, una definición que podría ser aceptada sería la de enfermedad crítica crónica más de 14 días.
Y bueno, son esos pacientes que mantienen una respuesta inflamatoria persistente a lo largo del tiempo, más allá de esa semana 2 de enfermedad crítica, con progresiva inmunosupresión, inflamación e hipercatabolismo. El hipercatabolismo, que es una de las características distintivas del metabolismo proteico en la enfermedad crítica. Y ese hipercatabolismo lo que conduce es a un estado de sarcopenia y en definitiva un estado de caquexia. Y los pilares diagnósticos de ese PICS, de esta forma especial de disfunción de órganos, sería la enfermedad crítica, más de 14 días, crítica crónica, inflamación persistente, con una PCR por encima de 50, inmunosupresión, por ejemplo, linfocitos por debajo de 800, e hipercatabolismo. Un determinado valor de albúmina menor a 3, prealbúmina menor a 10, un índice de creatinina talla por debajo del 80%, o una pérdida, un índice de masa corporal que se encuentre por debajo de 18. Y bueno, ese fenotipo PICS, en definitiva, va a conducir a malnutrición y caquexia, a una pérdida de la masa magra, dependencia del ventilador, en fin, adquisición de infecciones nosocomiales y de sepsis, porque bueno, una de las características de estos pacientes es lo que se llama, por la mielodisplasia, disarmonía inmunológica, y en definitiva eso los torna vulnerables a contraer infecciones secundarias, y en definitiva nuevo hit para gatillar nueva disfunción orgánica múltiple y sepsis. Entonces, para finalizar, yo quiero decirles que recuerden que el concepto de disfunción orgánica múltiple, entendido como un síndrome que reconoce múltiples causas de infección, el trauma, la pancreatitis, el shock. Recuerden que es un proceso dinámico, que es un continuum que va de menos a más, potencialmente reversible, y tengan en cuenta lo que definíamos como modelo secuencial y expansivo, que la disfunción de múltiples órganos y sistemas requiere de una anoxa, pero requiere también de una respuesta inmune disregulada del huésped, que requiere, que reconoce, mejor dicho, a la sepsis como su causa más frecuente, y que la misma debe ser siempre sospechada, pesquisada, y una estrategia terapéutica acorde siempre debe ser iniciada. Cuando hablamos de disfunciones, cuando hablamos de disfunción orgánica múltiple, necesitamos de marcadores que sean simples, sencillos, fáciles de cuantificar, representativos de los órganos o sistemas que estamos evaluando, y que no dependan de medidas terapéuticas, y que sean reproducibles por diferentes operadores. Y ahí vimos diferentes scores a la hora de valorar la disfunción orgánica múltiple, desde el score de Legol, de Lod, del SOFA y el score de Marshall. Recuerden que la sumatoria de disfunciones agrega mortalidad. Y recuerden aquel valor que yo les decía de 3. Menos de 3 disfunciones, una sobrevida aproximada del 80%, 3 o más, la mortalidad puede aproximarse incluso hasta el 80%, sabiendo que existen disfunciones que, bueno, se asocian a peores resultados, a peor pronóstico, que son marcadoras de mortalidad. Y siempre es un pilar fundamental de la terapéutica, y en esto va buena parte de lo que hacemos los médicos intensivistas, es el sostén, la terapéutica de sostén de las diferentes disfunciones, independientemente de cuál sea la causa última de la disfunción orgánica múltiple, sea esta la sepsis o alguna otra causa. Recuerden los diferentes modelos de disfunción orgánica múltiple que existen más allá de la sepsis. Probablemente el ejemplo típico es el trauma y los diferentes tipos de disfunción que existen en el trauma, pero que también, y en particular como consecuencia de ciertas estrategias terapéuticas utilizadas en la medicina intensiva, en la terapia intensiva, últimamente se habla de formas
de disfunción orgánica múltiple iatrogénica, y bueno, y ahí entran a jugar tanto la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, la hiperreposición de fluidos, el síndrome de permeabilidad global incrementada, en fin. Ahí hay ciertos conceptos bien interesantes que, bueno, en forma rápida tratamos de mencionarlos. Y bueno, esto era todo lo que teníamos para hablar sobre, sobre disfunción orgánica múltiple. ¿Qué importancia se le da? Dicen, hola, ¿quién pregunta eso de la presión arterial diastólica en el shock? Yo, Inés Rodríguez, soy residente de CASMU. Sí, ¿y tú qué querés saber? Que en realidad, por ejemplo, en el Andrómeda 1 no lo considera como una de las variables medibles en el contexto de shock, pero en el Andrómeda 2 pasa a ser una de las variables que se pueden medir. Es como que qué rol actual tiene, si lo Bueno, podemos medir y cómo lo podemos interpretar, si lo podemos tener en cuenta como un elemento precoz. como un elemento precoz de disfunción hemodinámica, decís tú. Sí. Bueno, como poder tenerlo, puedes tener. En realidad, en la práctica clínica, nosotros, en la práctica clínica, más allá de un protocolo experimental como fue el Andrómeda 1 o como es o está haciendo el Andrómeda 2, nosotros no lo tomamos en cuenta. Vos en tu práctica, ahí en el campo, ¿vos lo utilizás? No, nosotros primariamente en realidad no lo utilizamos, pero a veces cuando el paciente clínicamente tiene elementos que nos hacen pensar que tiene un compromiso hemodinámico, que no se puede traducir, no se llega a ser traducible por la sistólica, por decir así, en realidad lo usamos como parte de la valoración del monitoreo hemodinámico, conjunto con otro montón de elementos, ni que hablar. Claro, exacto, porque exacto. Lo que pasa es que en realidad no es uno de los marcadores validados o de los marcadores usualmente recomendados para valorar la disfunción hemodinámica, ¿verdad? Entonces, que forme parte de un protocolo experimental en un estudio, sí, bien vale, pero no es algo que se use en la práctica clínica para valorar la disfunción hemodinámica. Y cuando tuviste la clase de shock séptico, ¿eso te lo explicaron? ¿O te lo dijeron? No lo tenía así como parámetro en sí para validado, no, pero me llamó la No lo atención que sí utilizamos en la apareciera después práctica. en la... No lo utilizamos en la práctica. ¿Ah? Ok, gracias. No, por Doctor, favor. buenas tardes. Una pregunta. Estos pacientes, ¿cuál es el momento clave para iniciarle la nutrición? Bueno, en realidad es como en todo paciente crítico, Raúl. La terapia nutricional se inicia en condiciones de estabilidad hemodinámica. Eso no quiere decir que el paciente deba estar sin infusión de vasopresores. Lo que sí se exige, en particular para que haya una mejor tolerancia, son dosis estables de vasopresores, en particular de noradrenalina. Tampoco tiene por qué ser dos drogas. Una puede ser
con una o con dos no es contraindicación, naturalmente, pero sí dosis estables, con niveles de lactato que se hayan mantenido estables y no en ascenso, si estaban altos que vengan en descenso, y lo que se dice usualmente es estabilidad en el sentido de que tampoco requiera infusión de volumen o que no haya requerido infusión de volumen en las horas previas. Básicamente es eso, ¿no? Pero Gracias, muy amable. cualquier paciente con disfunción orgánica múltiple puede y debe recibir terapia nutricional. Siempre y cuando se den esas condiciones, ¿no? Bien, bueno, si no hay más preguntas, cualquier pregunta me la mandan por el chat, o si no, me pueden encontrar aquí en la cátedra todos los días después de 8, 8:30 de la mañana. ¿Vamos? Bueno, gracias, profe, muy amable.